¿qué buscas? Porque si al final lo que me estás diciendo es, no, yo estoy aquí, estoy en Osasuna, yo quiero irme al Bayern de Múnich. Tú no buscas una carrera, buscas un efecto inmediato y sobre todo seguramente que tenga que ver con el tema económico, ¿no? Lo que pasó es que cuando se presentó el proyecto, para que la cadena que lo emitió lo pudiera emitir, había un teaser que tenía 2 finales, pero no era con el protagonista, porque es que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, posiblemente alguien cuando lo filtró a los medios dijo, y había 2 finales. Creo que hace un tiempo todos los jugadores eran muy proactivos a hacer muchas cosas y cuando de repente te has dado cuenta que todo lo que estás generando está sirviendo para alimentar a un tercero, pues has dejado de hacerlo. Es que son mis amigos, es que yo las críticas que reciben ellos las siento como mías. Bueno, Héctor, bienvenido al Choco de Debate. Un placer. Muchos, no sé si, bueno, muchos te conocerán, más que por la voz, quizás que... Puede ser, igual me ven y no me identifican. Sí, periodista, director de 2 de los mayores programas que hay deportivos que ha habido en la radio, como El Primer Toque y Radio Estadio. Ahora representante de futbolistas, bueno, director general de una agencia de representación, entre la cual te vamos a llamar el representante de Antoine Griezmann y muchos otros. Pero además asesoras a Courtois, a Nikola Mirotic, etcétera, etcétera. Un auténtico personaje. Por lo tanto, para nosotros es un gusto que estés aquí en el Choque de Debate. Me ha gustado lo de personaje. Y por eso queremos conocerte. Queremos hablar sobre la representación, cómo es el periodismo deportivo, etcétera, etcétera. Pero a todos nuestros invitados le empezamos por preguntar acerca de la pelota y acerca del Choco de Debate. Bueno, tú conoces el Choco, nos sigues en redes, Sí. pero nos conoces en el Choco y de qué. Bueno, yo, sinceramente, como muchas cosas que pasan, empiezas como a trastear en redes, ver vídeos, tal, no sé qué, y de repente pues vería algún vídeo y dije, esto me interesa. Yo, con la pelota, no tengo mucho vínculo, más allá de haber ido en Gasteiz, haber ido a ver partidos de pelota y muy puntualmente, es verdad. Tampoco me las voy a dar aquí de súper entendido, ni mucho menos. Pero sí que hay una historia, y no porque jugara conmigo, yo jugaba fútbol en un club de barrio de Vitoria, y en ese club de barrio estaba Pinedo, que luego fue pelotari, y recuerdo muy bien el momento en el que él tuvo que elegir si quería ser futbolista o quería ser pelotari, y él eligió ser pelotari. Y me hizo ilusión, porque él jugaba bien a fútbol, o sea, no era un tío que dijera, tiene que tener clarísimo que va a hacer pelota. No, y él fue un tío que eligió su camino, lo eligió sobre el hype, ¿no?, que es el mundo del fútbol y poder estar ahí. A ver, cuando estás en un club de barrio y no en un club profesional es más fácil elegir. Pero jugaba bien, era buen futbolista. Y bueno, fue pelotari y luego siempre estaba como pendiente a ver qué hacía, ¿no? A ver qué hacía y a ver cómo le iba. Así que... Pero bueno, yo tengo que decir que más allá de la pelota y de un poco todo el deporte rural o el deporte local nuestro, ¿no?, siento mucho arraigo por la tradición, ¿no? Y me gusta mucho desde el poteo a... O sea, todo lo que tiene que ver con lo que hacemos allí, ¿no?, y que nos identifica, ¿no? Y por eso pues también lo siento como muy mío, ¿no? Por eso tengo cierto interés y me gusta saber siempre. ¿Cómo ves la pelota ahora desde la distancia? Si tú eres alavés, has mamado la pelota más o menos pues desde pequeño, pero ya se puede decir casi que eres medio madrileño, porque llevas muchos años aquí en Madrid, que es donde estamos. Sí. ¿Cómo ves la pelota en la distancia? Bueno, yo creo que como todo, al final tienes que buscar una evolución para dar saltos, ¿no? O sea, entonces se usaba lo del 2.0, ¿no? La primera evolución a lo tradicional, ir un paso más allá, ¿no? La digitalización de todo, ¿no? Muchas veces dependes, incluso igual por localización, por cómo somos donde estamos, dependemos mucho de los grandes referentes, ¿no? Más que de el gran deporte, el gran referente, ¿no? Y que siempre cuando hay un gran referente hay una explosión de un deporte, ¿no? Pero no debería ser tan así porque creo que es un deporte que, pues eso, tiene la tradición de padres, amachus, hijos, hermanos, hermanas, de ir juntos a la pelota, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer primero es cuidarlo y que las condiciones y que el deporte se pueda, pues eso, la pelota se pueda jugar en las mejores condiciones posibles como cualquier deporte, ¿no? Y luego también que no haya miedo a la evolución, porque claro, cuando buscas lo tradicional parece que proteges en exceso, ¡oh, cuidado, no vayas a hacer, cuidado! No, es que lo que siempre se ha hecho, ¿no? Lo que siempre se ha hecho... Me suena. Pues, claro que te suena. Entonces, buscar un poco la evolución y que no haya miedo porque haya una evolución. Y yo creo que esto es algo que no solo la pelota, todos los deportes están obligados a hacer. Así se ha demostrado y se demuestra. Sí, y tú sabes bastante de lo que es el deporte de la comunicación y la evolución que ha tenido el deporte en los últimos años, porque como hemos dicho, ahora estás en una agencia de representación, eres representante, entre ellos Antoine Griezmann, has sido periodista en uno de los mayores programas que hay de deporte en este país
y además también has hecho documentales en la parte de comunicado, como por ejemplo fue el documental de la decisión de Antoine Griezmann. De todo eso vamos a hablar, pero vamos a empezar por la representación. Eres representante en Bayern Ford, ¿no? En una agencia de representación. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo se llega ahí? Bueno, la verdad que es verdad que había tenido varias oportunidades de haber caído en este sector, incluso antes de venirme a Madrid. Pero nunca se acabó de dar, y mira que yo tenía mucho interés, pero siempre tenía la sensación de que yo no podría hacerlo. Es decir, tenía la imagen mercantil de un producto que se vendía y se coloca en un equipo y ya está. Pero a raíz de amigos y de conocer cómo es su vida, cómo son sus trayectorias y de ver algunas cosas que yo entendía que a lo mejor se podían cambiar, bueno, pues dimos ese salto en 2019 a un mundo que, bueno, pues sí, tiene muchas áreas grises, incluso negras, muy oscuras, ¿no? Y bueno, es un mundo difícil, muy complicado, con muy pocas reglas, con mucha gente que entiende que el deportista es producto y no es persona, que se olvida que yo siempre le suelo decir a las familias, cuando hablamos con chicos jóvenes que están arrancando su trayectoria, que todo eso que tiene que ver con traspasos, renovar contratos, a lo mejor en tu vida te puede llevar 400 días, en una carrera de 10 años. En realidad, si restas a 3.600 días que componen 10 años, te quedan 3.200. O sea, que pasan muchas más cosas fuera de exclusivamente contratos, traspasos, renovaciones, que solo el mero hecho de esa situación. Y eso es lo que me preocupaba, ¿no? De ver cómo puedes ayudar a un chico, a una chica, a conseguir su sueño. Porque creo que el fútbol, el deporte, va mucho relacionado con los sueños, ¿no? Luego hay realidades, pero primero empieza con los sueños. Y bueno, hicimos algo valiente, igual romántico, no sé si llamarlo así, y creamos Bayern Ford alrededor de Antoine. Y bueno, pues aquí estamos. La verdad que es un mundo en el que todos los días aprendes y en el que cada vez hay una cosa que te sorprende. Y es la verdad que es interesante. ¿Qué es lo que hace un representante? Bueno, a ver, primero ocuparte de la gente con la que trabajas, ¿no? Y dar soporte para cualquier tipo de necesidad que un deportista pueda tener. Como digo, no es solo llamar para decir, oye, que te quiere no sé quién, o que vas a renovar aquí, o que tal. Yo creo que hay muchas cuestiones físicas, nutrición, preparación, la parte mental, decepciones en la que tienes que dar un soporte, y luego hay logística, ¿no? Si hay una persona que se traslada de una ciudad a otra, va a llegar y va a necesitar una ayuda, ¿no? Que lo suelten allí y que vamos a ver cómo te buscas la vida, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros, como digo, lo entendemos de una manera igual muy romántica, que es estar muy encima, y creemos que la manera de hacer es sobre todo dando muchas herramientas para que el jugador tenga mucho control de lo que hace, ¿no? Y de las decisiones que toma. Con lo cual, ver mucho fútbol, leer mucho, estar muy informado, tener muy buena relación con los clubes, incluso con los que no se pueda ser buena o excelente, pues tenerla, ¿no? Y alimentarla, ¿no? Así que, bueno, hay muchas horas que meter y sobre todo muchas veces que tocar el teléfono y mandar mensajes, llamar y estar muy pendiente de esas cosas. Has nombrado el teléfono, ¿es real esa imagen de, por ejemplo, Jorge Méndez todo el rato con el teléfono, hablando, negociando para arriba, para abajo, desayunar en Roma, cenar en Milán y comer en Madrid? No. O sea, igual la suya sí. Yo es que veo mucha más cercanía en todo y menos purpurina, ¿no? Creo que cuando yo elijo dejar la radio, que luego me preguntas por ello, pero cuando yo elijo dejar la radio, elijo salir del foco para ir a la sombra, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Ir a una parte un poco más de, pues eso, de trabajo un poco detrás, ¿no? Y sí, a ver, Jorge igual tiene 3 teléfonos y hace este tipo de cosas, pero yo esto lo veo como algo muy cercano. Yo puedo ir a ver un partido de Champions, pero también voy a ver un cadete Eibar tranquilamente, como lo he hecho hace un par de semanas. Lo hago porque además me gusta. O sea, no es solo que diga, no, es mi trabajo y lo tengo que hacer. No, me gusta ver a los chicos, me encanta. O sea, me encanta ir a ver un cadete, un infantil, un juvenil. Me encanta ver el fútbol. Me encanta ver a los chicos cómo miran el juego, cómo se desenvuelven, cómo empiezan a dar los primeros pasos en la parte igual que ya les incita a lo profesional, ¿no? A cuidarse un poco más, a ir un poco más allá, y sobre todo cómo comprenden el juego, que me gusta mucho, ¿no? Y luego me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho hablar con entrenadores, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho aprender porque creo que estoy en un área en la que no domino tanto como podría hacerlo igual en comunicación, como he estado ahí 20 años, ¿no? Pero
pero es apasionante. Yo me lo paso muy bien, me gusta mucho, disfruto muchísimo y bueno, creo que es lo mejor de esta profesión. ¿De qué hay que saber más? ¿De negociación o de fútbol? Entonces, Creo que hay un poco, o sea, por ejemplo, en nuestra agencia hay gente que sabe infinitamente más de fútbol que yo. A mí me gusta mucho el fútbol, pero me apoyo en gente que sabe de fútbol. Más. O sea, no quiere decir que yo no sepa. Todos tenemos conocimiento de fútbol, ¿no? Pero algunos van más allá porque cuando hablas de aspectos del juego, de mecanismos, de... Bueno, pues esto hay gente que está en un vestuario que sabe exactamente lo que es, ¿no? Y yo me apoyo mucho en Andrea Orlandi, muchísimo, porque además de ser compañeros como mi hermano, y él me ayuda muchas veces a entender algunas cosas que yo no soy capaz de entender, ¿no? Por eso hay que apoyarse y en otras cosas yo le ayudaré a él y bueno, nosotros somos varias personas, no solo es el caso de Andrea, tengo otros compañeros que también saben bastante más que yo de fútbol, pero igual lo mío es un poco la gestión overview un poco de todo el grupo y poder ayudar que todo tenga armonía, ¿no? ¿y os fijáis más en chavales o en ya profesionales para luego pues mejorar sus contratos, captarlos, etcétera, etcétera? Nos fijamos en todo, Lo que pasa es que, bueno, hay gente que tiene vocación de crear agencias tochísimas con un montón de jugadores y nosotros somos muy selectivos. Queremos ser muy selectivos y esto no tiene que ver con decir, no, el mejor de... Hombre, por supuesto, buenos, seguro, pero tiene mucho que ver también con una proyección de carrera, con un entorno, con una manera de actuar, de comportarse. Es muy importante de quién están rodeados, cómo su familia lo entiende, y nos gusta acompañar en carreras, con lo cual te acercas a gente más joven que está arrancando. Con profesionales, a ver, tenemos jugadores profesionales, sí, evidentemente, pero nuestra vocación fue ayudar en la creación de carreras. Y para una manera de trabajar tan específica como la nuestra, yo creo que es muy importante generar ese vínculo que funcione, porque a veces no funciona y se queda ahí. Pero cuando funciona, eso se va creando, se va alimentando con el tiempo y es una relación muy transparente, muy honesta, muy noble, en la que no hay miedos de ningún tipo, no hay inconveniencias más que las puras discusiones que pueda haber por puntos de vista diferentes. Pero ya te digo, nosotros creamos esto para que el jugador tenga herramientas, no para decirle lo que tiene que hacer. Y yo creo que esto, en el mundo del fútbol, pues no siempre pasa. De hecho, pasa pocas veces. O sea, hay mucha gente que orienta al jugador a tomar decisiones que benefician a la gente, no al jugador. Y esto yo creo que no puede pasar. Eso tenía yo escuchado, ¿no? Que el mundo de la representación era un mundo muy cruel en muchas circunstancias. El jugador no sabe muy bien quién le representa, el jugador muchas veces se deja engañar también porque confía en el primero que pasa por allí o porque mi compañero me ha dicho que este es bueno, voy y me acerco. Pasa con los asesores financieros, pasa con representantes, ¿no? O de repente también es un mundo en el que muchas veces la gente, por haber hecho durante, me imagino que habéis tenido algún caso, durante 10 años igual ese seguimiento con un chaval, y cuando llega de la noche a la mañana por determinados sueños viene un agente de X fama y se va con él, ¿no? Y te deja de lado. Es decir, ¿cómo está ahora el mundo de la representación? ¿Eso existe? Sí, existe. Yo no voy a decir que haya buenos y malos, ¿eh? Voy a decir que nosotros hacemos esto y otros hacen otra cosa, ¿no? Porque sería injusto, es decir, igual hay un jugador o una jugadora que busca en un agente un efecto inmediato y que tenga que ver exclusivamente con lo económico, puede ser, y es súper lícito. Nosotros igual queremos llegar a ese fin, pero de otra manera. Entonces, cada uno utiliza sus formas. Yo creo que FIFA, mediante un montón de limitaciones y cambios que está intentando introducir, está intentando limitar ese tipo de cosas. Que un agente se comporte como un fondo de inversión y compre la carrera del jugador para, digamos, quitarle la capacidad de tomar sus propias decisiones, pues esto es algo que FIFA está intentando intervenir. Que no se pueda acceder a jugadores menores de X edad, pues también se está intentando limitar. Pero luego también está un poco en las propias familias. Unos quieren una cosa, otros quieren otra. Nosotros creemos que lo nuestro es lo mejor, evidentemente, y cada uno defenderá lo suyo. Pero yo sí creo que es muy importante que el jugador siempre pueda tomar sus decisiones. Creo que no hay nada más importante en tu carrera que poder decir eso. Es que yo fui a tal sitio y me equivoqué, ya, pero lo elegí yo. O sea, no lo eligieron por mí. Yo fui a un sitio, es que no sabía ni dónde iba, ¿no? Y estos casos pasan. A ver, en esto... Ya te digo, lo que sí hay como en todos, hay estafadores, ¿eh? O sea, y esto es en todos los sectores, ¿no? No me refiero a esos, eso evidentemente me parecen casos hasta delictivos. Gente que, por ejemplo, a menores les quiere cobrar por hacer, por ir a verles un partido, ¿no? O sea, esto son cosas, sí, ha pasado. Pasa.
Porque hay gente que te escribe y te dice, ¿cuánto me cobras por esto? Claro, o sea, estamos hablando de una relación en la que tú cobras por lo que generas, Sí. a éxito, y además en determinadas condiciones, no a menores, no a niños muy pequeños, no a cosas amateurs, no, porque entonces, no sé, hay cosas que no están bien hechas. Pero ya te digo, bueno, le engañan al que se deja engañar. Hablo de estos otros, ¿no? Sí. El que quiere, no, yo lo que quiero es que mañana me traspasen a no sé dónde. Igual donde estás muy bien, igual donde estás puedes tener un futuro extraordinario, igual puedes llegar más rápido a la selección, a la Champions, al no sé qué. Y yo creo que eso es lo importante, poder sentarte en una mesa y decir, mira, todo esto es lo que tienes, todo esto es lo que puede pasar, esto es lo mejor, esto es lo peor de aquí, de allá, y poder elegir, y ayudar a elegir, pero no a decir lo que tienes que hacer. Es que eso es francamente peligroso, yo creo que es lo que principalmente ha podido pervertir al fútbol en algunos momentos, desde este lado, ¿no? El lado de los jugadores y los traspasos. El representante cobra una comisión, ¿no? Correcto. Es decir, vuestro trabajo es, vosotros como agencia dais todo ese soporte para mejorar el valor del jugador, es decir, que el jugador sea mejor, que pueda firmar mejores contratos y a cambio os lleváis una comisión que negociáis. Esa comisión, para que la gente lo conozca, ¿se le cobra al club, se le cobra al jugador o cómo funciona? Bueno, hasta ahora haya habido una zona gris, ¿no? Hasta ahora, en un traspaso, vamos a decir, hay tres partes, ¿no? El club que vende, el club que compra y el jugador, ¿no? Hasta ahora, un agente podía ser representante de las tres partes al mismo tiempo. Hasta ahora FIFA te dice que tú puedes representar al club que compra y al jugador, no al club que vende también, Sí, ¿no? sí. O solo al club que vende. Entonces, todo esto se empieza a limitar y además se empieza a poner encima de la mesa cantidades, porcentajes absolutamente definidos en función de las cantidades que se generan en los contratos. Ya no hay aquello de que un jugador llegue y diga, ah, pues resulta que la gente ha cobrado más que yo. O sea, esto ahora debería dejar de pasar. Es verdad que la nueva reglamentación de FIFA está un poquito en suspenso por determinadas situaciones judiciales y demás, pero esto es lo que se quiere hacer. Porque se han dado estos casos de jugadores que se han enterado que ganaban menos que los agentes. Sí, ¿no? se comentaba, ¿no? Un agente italiano que cobraba, o sea, que había traspasos que no se habían hecho porque él no había conseguido la comisión que él quería. Yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Es decir, si tú le pides al club y el club te lo paga y el jugador sabe lo que te está pagando, a mí me parece perfecto. A mí me parece bien, desde la libertad de cada uno de aceptar lo que considere. Pero sí es verdad que ha habido otros casos. Es que, claro, al final se toma como ejemplo los más notorios, ¿no? Los más públicos, que precisamente serán los que menos problemática tienen. Porque son tan públicos que el jugador ya lo sabe. Sí. Pero es que hay otros en los que la gente ha ganado más que el jugador. Y eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, FIFA quiere regular esto, que no pasen este tipo de situaciones. Ahora, si un jugador... bueno, me preguntabas que quién lo paga. Bueno, hasta hace poco la reglamentación, por ejemplo, en Inglaterra obligaba a la gente a cobrarlo a través del jugador, pero en el resto de Europa no. FIFA ha cambiado estos parámetros y ahora quiere que sea el jugador el que lo pague. El club le paga al jugador, el jugador paga a la gente. ¿Esto qué hace? Pues generar una transparencia. Nosotros lo que hicimos fue obligarnos a nosotros mismos a hacerlo así antes de que la normativa fuese así. Vale. Porque esto, digamos que, bueno, pues si no hay ningún problema, porque tú sabes lo que voy a ganar, Eso, pues ya está, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a tener ningún problema si lo podemos hacer así? Y ahí, bueno, ganabas en transparencia, todo era mucho más sencillo y creemos que es la mejor manera para hacerlo. Pero FIFA va a obligar a que esto sea así, a pagar a través del jugador. Es verdad esta leyenda de los representantes de determinados clubes, es decir, que un club, incluso teniendo una dirección deportiva, encarga siempre a un representante las compras o las ventas, o que si tú quieres colocar a un jugador en ese club, tienes que pasar por un representante. ¿Esto existe? Afinidad podemos tener todos, pero nadie es tonto. Es decir, tú puedes hacerlo porque te va bien. ¿Dónde compras todos los días? En tu tienda de confianza, ¿no? Bueno, pues puede haber agentes que además de porque tienen talento, pero yo no creo que ningún director deportivo diga, voy a llamar a esta gente y me va a traer un jugador malo para que él gane dinero. O sea, yo creo que eso no pasa. Otra cosa es que, bueno, tiene más facilidad de conocer la cartera de un agente porque tiene afinidad con él. Entonces, para eso está lo que yo te decía al principio. Hay que tener una relación con los clubes, sea excelente, buena o normal, para que sepan quién eres, dónde estás y dónde está lo que tú haces. Y que conozcan a tus jugadores. Pero yo creo que esa fama de hay una gente que te pone en un club,
yo creo que eso lo hemos alimentado mucho nosotros. Bueno, lo ha alimentado mucho la prensa y lo ha alimentado mucho los propios agentes, porque no es verdad. ¿Tú crees que el Manchester United ficha a un jugador porque lo trae un agente? Yo creo que no. Yo creo que el Manchester United ficha a un jugador porque es bueno. Ya, pero sí que se daban casos, por ejemplo, ¿no? De un entrenador que tenía un agente y cuando llegaba ese entrenador con mucho poder a ese club, venían determinados jugadores de la gente. Puede haber que haya habido situaciones en el mundo del fútbol que desde lo excepcional pues sean un poco la anécdota, ¿no? Pero de verdad yo no creo que nadie No la regla general. Claro, no creo que nadie sea tan torpe como para hacer ese tipo de cosas de manera sistemática solo por el objetivo económico, ¿eh? O sea, yo creo que al final, bueno, pues tú conoces a un agente, tienes una relación con un agente y me parece normal. Esa parte me parece normal. Claro, lo que sería fraudulento es que traigas a gente que no sabe jugar a fútbol o que no tiene nivel ni para 2 categorías por debajo de lo que estás jugando tú. Lo otro, pues bueno, pues es cercanía con el agente, conocimiento y bueno, pues estas cosas son, digamos que hay un flujo de información más sencillo que con otro que no conoces. Pero excepciones hay. ¿Cómo son las negociaciones? Siempre me ha llamado la atención. Es decir, el Real Madrid Florentino, ¿no? Digo, este tipo de gente, ¿cómo negocia? ¿Negocia a través de email, datos o es más una relación personal muchas veces de... Bueno, oye, por tanto queremos esto y en un café se puede resolver? ¿O son negociaciones arduas de toda una noche? Supongo que depende de todo, del momento del jugador, de las circunstancias, porque a veces es muy sencillo. O sea, yo ahora en el último mercado de fichajes hubo una situación con un jugador, tampoco vamos a entrar en nombres, pero con un jugador que una operación que parecía increíble se hizo en 20 minutos. Pero en 20 minutos de verdad, o sea, una persona le dice a otra, oye, y tal, y de repente aquello se activó y se resolvió en 20 minutos. Otras veces todo es mucho más complejo. Todo es mucho más complejo porque hay mucha letra pequeña, porque hay mucho que revisar, siempre hay que tener un soporte legal para saber que todo lo que estás haciendo beneficia a tu cliente. Beneficia, está dentro de lo correcto y que entiendes lo que te están diciendo. Y bueno, pues a veces sí hay lo de la tortilla al endoiro y todo esto, pero cada uno tiene su estrategia. Yo creo que los tiempos se han modernizado mucho, muchas cosas ahora se hacen por mail, porque queda constancia, porque es una conversación entre varias que incluye a varias personas, todo es mucho más, digamos, mucho más pesado, ¿no? Que un WhatsApp o una conversación de teléfono. Y bueno, puede ser que por ahí sea el camino más sencillo. ¿Y cómo son los futbolistas? Es decir, me da la sensación muchas veces, tras conocer a varios, ¿no? Hay gente, hay de todo, por supuesto, pero es cierto que viven en un mundo tan complejo que por mucho que intenten ser normales, no acaban de ser normales, ¿no? Es decir, un chaval de 26 años, por ejemplo, Antoine Griezmann, por mucho que Antoine Griezmann intente ser un chaval normal, le va a costar ser normal por toda la burbuja que le rodea, ¿no? Bueno, al final, ¿cómo son ellos? ¿Cómo es ese ego que tienen? Lo que hemos creado con esta burbuja del fútbol es que chicos de 20 años estén tomando decisiones como el director general de Telefónica. Y a veces no están preparados. Es así de fácil. A veces no están preparados para lo que les viene, a veces no están preparados para la presión, a veces no están preparados físicamente, a veces no están preparados para la crítica, a veces no están preparados en general. Entonces, bueno, gente como él es gente excepcional, preparada para todo lo que viene y centrado en lo que tiene que hacer, ¿no? Y con las ideas muy claras. Yo creo que, sobre todo al final, lo que he encontrado en el mundo del deporte, que lo encontré en la radio porque me sentaba con gente y les analizaba mucho y les preguntaba cómo veían el juego porque me interesaba mucho eso, he encontrado a gente que parte de la entraña, o sea, que parte todo de lo más primario, de cuando eres un niño y... ¿De jugar? Sí, de jugar, exacto, de jugar. Y que luego tienen que aprender muy rápido. Y que a veces por el camino se tropiezan, se tienen que levantar, tienen que rehacerse otra vez y así avanzan, siguen, y a veces porque caen en sitios donde les ayudan mucho, y bien. Sin embargo, hay otros sitios donde, bueno, pues por circunstancias, por lo que sea, porque no están preparados, por lo que sea, pues no les ayudan tanto, ya sea en el aspecto meramente futbolístico, como puede ser en el aspecto físico o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es gente con una mentalidad de acero, la verdad. ¿Y sus entornos? ¿Se despistan más que los futbolistas a veces? Creo que tienen que seguir el mismo proceso que sigue el jugador, ¿no? De una aceptación de, pues eso, de una vida que tiene muchas cosas muy atractivas y que tiene otras, pues peligrosas.
Entonces hay que saber de quién te rodeas, cómo te rodeas, para eso también existen los agentes, no solo para el tema de los traspasos y renovaciones y tal. Entonces, tienes que saber quién es tu entorno, tener un entorno sano, que yo creo que es lo principal para que tú cuando salgas al campo estés relajado y sepas que todo va bien. O sea, y no estés preocupado de a ver qué pasa aquí, a ver por dónde va a salir esta, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que un deportista tenga su entorno saneado para poder, pues bueno, pues llegar lo más arriba que pueda, claro. ¿Cuáles son los errores más habituales que cometen los futbolistas a esas edades? Bueno, igual yo creo que un error muy habitual ahora es creer que llegas ya sabiendo. Igual no respetar al veterano o la veteranía dentro de un vestuario, ¿no? O un entorno, da igual, aunque sea un deporte, da igual, otro deporte, no solo fútbol, ¿no? Yo creo que este sí que es un pecado de ahora que viene muy directamente relacionado con el exceso de información. Es decir, Guardiola cuando llega al primer equipo del Barça no tenía tanta información como Casado ahora cuando ha llegado al primer equipo del Barça. O sea, ahora vemos entrenamientos, vemos muchas imágenes, vemos todo. Lo vemos cómo bajan del avión, cuando llegan, cómo cogen el bus, cómo están en su casa cenando, o sea, porque lo ves en sus redes sociales. Claro, entonces tienes un cúmulo de información tan grande que el efecto wow de Guardiola sentado allí con Chiqui, Vaquero, López Recarte, Zubi, tal igual, pues entonces estaba como wow. Y aún así ahora hay jugadores que mantienen esa inocencia y eso mola mucho. Pero hay algunos que no la tienen y que creen que, bueno, yo aquí ya llego, voy a jugar mañana, tengo que ser titular el primer día. Y eso no es así, todo es un proceso, hay que escuchar, aprender, ver. Y también para eso estamos los agentes, para ayudar a que esa comprensión para lo que tienes alrededor pues sea mucho más sencilla y que sepas pues lo que te vas a encontrar, ¿no? Porque al final entras a una manada, ¿no? Y en esa manada tú sabes, o entras bien, o si no, la manada te expulsa, ¿no? Y entonces tienes que respetar los códigos, tienes que saber cómo se comportan, cómo es un vestuario, cómo tienes que actuar, y bueno, pues yo creo que hay muchos ejemplos para ver que hay gente que sabe hacerlo, ¿no? Lamine Yamal, o sea, es algo excepcional, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y ahí están, ¿no? Vuestra labor, por lo tanto, es representar, pero es un poco dirigir todo eso. Tenemos muchos seguidores, nos siguen muchos futbolistas profesionales, de que ya están en la élite, pero también muchos chavales o chavalas que están empezando. Y además, cada vez más, nosotros somos de un barrio de la Chantera de Pamplona, donde ha habido pues, muchos futbolistas que han pasado por ahí, en la cantera, y siempre me surge muchos padres, cuando empiezan, se les acercan cada vez antes, con 13 años, con 12 años. ¿Cómo puede esta gente, cómo pueden estos chavales detectar cuándo un representante les va a valer la pena cogerlo y cuál es el bueno y cuál es el malo o cuál es el no tan bueno? Cada uno, primero tienes que saber qué quieres cuando buscas un representante. Y a partir de ahí, yo es una pregunta que les hago a ellos, digo, ¿qué buscas? Porque si al final lo que me estás diciendo es, no, yo estoy aquí, estoy en Osasuna, yo quiero irme al Bayern de Múnich, vale. O sea, tú no buscas una carrera, buscas un salto urgente, buscas un efecto inmediato y sobre todo seguramente que tenga que ver con el tema económico, ¿no? Ya te digo que se puede llegar a todo, pero haciéndolo bien o de la manera que es hacerlo bien, ¿no? Incluso puede ser lo conveniente que te vayas al Bayern de Múnich, puede ser, pero sobre todo hay que hacerlo con sensatez y todo de manera orgánica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener instinto, como cuando una mala persona se acerca a tu entorno y sabes que no te va a ayudar. Y tienes que saber cuando alguien antepone sus principios, o sea, sus objetivos a los tuyos. Porque es que en este caso el nuestro debe ser ayudar al jugador. Entonces, si lo que estamos usando es al jugador para nosotros obtener algún rendimiento por encima de su objetivo como carrera, pues lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal, de la manera que yo lo entiendo. Entonces, ahí es instinto de la gente que tiene. Sí, yo creo que no se puede llegar un día a ver un partido y al día siguiente decir te quiero representar. Yo creo que hay que ver una serie de partidos, hay que ver cómo se desenvuelve el jugador, hay que ver cómo es el entorno, hay que ver muchas cosas como para de un día para otro decir no conozco a conozco quiero. Hay que seguir un proceso y en ese proceso pues es bidireccional, es mío de conocerte más a ti, pero tuyo de conocerme más a mí. Entonces, yo si pudiera darles un consejo es que no corran. O sea, que lo hagan con calma, que es un tema importante, porque al final tú lanzas a una persona a que hable en tu nombre con un tercero. Y eso a veces pues puede tener consecuencias malas o buenas si lo haces bien, claro.
Vamos a hablar ahora del periodismo, vamos a hablar también de una gran pregunta que tengo acerca del documental de Griezmann, a ver cómo surgió todo eso. Te lo habrán preguntado 1.000.000 de veces ya. Pero antes de eso, quiero saber también cómo es un día a día tuyo. ¿Cómo es el día a día de una persona que dirige una agencia de representación? Pues mira, hoy ver actas de partidos, leer muchas alineaciones, ver vídeos de partidos que se han jugado el fin de semana, que es lo que hago los lunes. Y luego, pues mucho contacto con la gente, saber si los jugadores están bien, cómo se encuentran, si necesitan algo, si hay alguna cosa en la que les puedas ayudar, debatir entre nosotros, la gente del equipo de Bayern 4, cosas que vemos durante el fin de semana, qué bien, qué mal, en qué se puede mejorar, qué vamos a hacer la semana que viene, quién va a ir a no sé dónde, quién va a ver no sé qué, organización. Y sobre todo mi día a día básicamente está apagar incendios y hacer que las cosas pasen. Esto es a lo que me dedico yo, básicamente. ¿Esos incendios de dónde surgen? ¿Cómo está el fútbol profesional para ello? Bueno, incendios pueden ser de cualquier tipo. De cualquier modo. Sí, pues puede ser desde una cuestión privada que tenga que ver con alguien, con un jugador, con alguien que tenga una situación crítica, por pequeña que sea, ya sea familiar, sencilla, pinchado la rueda del coche, no lo sé, yo qué sé, a cosas más importantes que tengan que ver con relación con el club, o de repente hay una entrevista que no controlabas, que no esperabas que hubiera, bueno, yo qué sé, todo tipo de cosas que son inesperadas. La mayoría de los incendios son inesperados. Eso es lo habitual. Eres una persona que trabaja, a mí me parece es una rara avis, porque es una persona que trabaja como en diferentes planos, pero a la vez. O sea, no es una persona que, ya hemos dicho, mira, yo he sido periodista, he llegado a lo más alto del periodismo, prácticamente, que es dirigir un programa de la noche, dirigir el programa de deportes del fin de semana, sino que es que además luego tienes en tu currículum, de repente, asesoras a Thibaut Courtois o Nikola Mirotic. Y de repente veo, no, es la persona también que ideó el documental, la gran decisión, ¿no?, de Antoine Griezmann. Ese documental, que ahora sería un documental más al uso, porque ya estamos viendo como muchos deportistas sacan su documental, pero en ese momento fue una auténtica revolución. ¿Cómo? Bueno. ¿Eso de dónde viene? Cuéntanos un poco. A día de hoy sigue siendo una cosa increíble, porque pocos documentales se han narrado en directo desde los medios deportivos. Yo creo que fue un ejercicio muy valiente de Antoine, básicamente, de querer que hubiera transparencia con una situación que genera amores y odios. ¿Pero eso se le ocurre al jugador o se te ocurre a ti? No, hubo ahí una conversación que implicó a varias personas, y en esa conversación se dijo, estaría bien, porque había un espejo. La gente habla de lo de LeBron James, aquello que hizo LeBron James, pero no era lo de LeBron James. Había un documental que estaba haciendo de Players Tribune con Isaiah Thomas, y en aquel documental, en uno de los capítulos en directo, al jugador le decían que le habían traspasado, ¿no? Bueno, también pasó en otro de Derrick Rose. Y dijimos, ¿y si grabamos, qué pasa? A ver hasta dónde llegamos, sin saber un poco, o sea un ejercicio de locura absoluta, o sea, sin saber hacia dónde nos llevaba eso. O sea, la verdad que fue una locura muy guapa, porque sobre todo cambiamos un poco el paso a lo que se había hecho hasta entonces, hicimos una cosa muy diferente y muy inocente, porque no pensamos para nada... ¿Sabíais cuál iba a ser la decisión antes de grabar? No, para nada. O sea, pero sobre todo nosotros queríamos ser muy respetuosos con algo que nosotros no controlábamos, que era la negociación en sí mismo. Yo estaba en la radio. O sea, yo estaba haciendo un trabajo periodístico, yo no tenía nada que ver con la negociación como tal, ni teníamos conocimiento y teníamos que tener mucho cuidado con eso. Entonces había que respetar las cosas tal y como se daban y cuando se podía grabar y cuando no. Con lo cual digo que era muy inocente, no hay un guión, tenemos que hacer una secuencia de no sé cuál. Ahora yo me he visto implicado en rodajes mucho más complejos, pero aquello que hicimos fue muy inocente y muy real, muy auténtico, que luego, claro, es fútbol, la gente se enfada. Sí. O sea, la gente se enfada porque no pasa lo que quiere. Hombre, entonces, claro, ese documental tenía sentido tenía quizás más sentido cuando tú creías, o todo el mundo creíamos, que la decisión iba a ser me voy al Barcelona. Y además lo produce la productora de Piqué. Pues bueno, pues ya no. Pero de repente, ¡pum!, giro brusco y se queda en el Atlético. Bueno, eso es la realidad de lo que pasó. Y bueno, aquí Gerard estaba implicado porque él es la persona que está al frente de Cosmos, pero vamos, él en ese caso no ejercía de jugador del Barcelona, ni ejercía de intermediario del Barcelona para que nada pasase como él quería que pasase. O sea, no fue así.
por eso digo que hay muchos detalles dentro de aquella producción que revelan la inocencia y la realidad del producto. Porque luego empezó lo de los 2 finales. O sea, la gente se puso muy pesada con los 2 finales. Es verdad, que había 2 finales grabados, ¿no? Para según qué pasaba. Lo que pasó, y te lo cuento, que no sé si lo he contado alguna vez. Lo que pasó es que cuando se presentó el proyecto, para que la cadena que lo emitió lo pudiera emitir, había un teaser que tenía 2 finales. Entonces, ese teaser, pero no era con el protagonista, porque es que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, no sabíamos si iba a acabar de una manera o de otra. Entonces, bueno, en ese teaser, como había 2 finales, posiblemente alguien cuando lo filtró a los medios dijo, y había 2 finales. Aquello sí que me enseñó esas bolas que se crean, que eres incapaz de parar por más que repitas una y otra vez que eso no es así, ¿no? Pero bueno, me pareció increíble. O sea, ese día el día que se estrenó fue increíble. O sea, yo creo que cambió muchas cosas de la comunicación, que explotó, digamos, una manera de generar contenido mucho más directa de lo que estamos acostumbrados incluso hoy, porque hoy hemos visto jugadores en su casa, en situaciones, bueno, feas incluso, pero algo tan real que estaba pasando en ese momento. Es que la gente se enteró con ese documental. Es que fue muy potente. Entonces, bueno, pues fue algo que yo creo que cambió el paradigma de la comunicación. Así de claro. Sí, así fue. Sí. ¿Tú crees que Antoine ahí la lectura fue hago esto y al ver las críticas a partir de ahí se ha echado un poco para atrás en la creación de otro tipo de... No. Porque me parece, ¿no?, que Griezmann es gran seguidor de la NBA, por lo que vemos en las redes. Quizás ese ramalazo americano también le impulsó, ¿no?, a ser algo... a ser más valiente de lo que eran igual otros jugadores aquí, ¿no? Pero a partir de ahí no ha seguido... Pues yo por lo menos lo percibo desde fuera, que Antoine en muchas circunstancias no está tan... no sé si decirte en la pomada, sino por lo menos no está tan abierto como lo estaba hace unos años. Es que antes se veía mucho más vídeos, jugando a baloncesto, jugando tal. Parece que está como más hermético. Yo creo, por generalizar, creo que hace un tiempo todos los jugadores eran muy proactivos a hacer muchas cosas, y cuando de repente te has dado cuenta que todo lo que estás generando está sirviendo para alimentar a un tercero, pues has dejado de hacerlo. Porque, bueno, pues igual un poco, yo también, yo hace unos años hacía un montón de chorradas, subía a mis redes sociales, tal, igual cuando tenía esa imagen pública en un medio de comunicación, mucho más, ¿no? Pero ahora no lo hago tanto. Entonces yo creo que es social, creo que no es solo de futbolistas y tal, creo que es un poco más general, pero en su caso en particular, a ver, yo creo que es un tío hiperabierto, es que tiene un podcast semanal hablando de la NFL, el famoso Greasy Huddle, que les va fenomenal con Rubén Ibeas, y que no sé cuántos jugadores tienen un podcast hablando de otro deporte. O sea, en el ámbito en el que él puede, y sobre todo en el tiempo que él puede, pues que es que tiene una familia también. O sea, juega fútbol, entrena no sé cuántas horas, viaja no sé cuántas veces, y además tiene una familia a la que tiene que cuidar y por la que quiere entregarse él, por supuesto. Pero creo que hace bastantes cosas, Creo que hace bastantes cosas. Igual no como entonces, pero creo que los propios contenedores, Twitter o X, como se llama ahora, Instagram o otras plataformas, también han cambiado un poco y la gente un poco ha virado a hacer otro tipo de contenidos, no lo sé. Tú que... Bueno, lo primero, ¿cómo llegas, por ejemplo, a asesorar en comunicación a Courtois, a Griezmann? ¿Cómo se llega a esta gente? O sea, un tío de Vitoria, de repente... O sea, un tío de Vitoria, periodista, y de repente crea un documental que revoluciona los documentales deportivos. O sea, nos hemos saltado ahí nos hemos perdido un capítulo pues de mira, tu vida. ¿Cómo se llega ahí? Pues mira, de la manera más normal del mundo, que es conociendo a las personas. Es decir, yo con Thibaut, me acuerdo que fui a Londres a hacer una entrevista, ya le conocía aquí en Madrid, habíamos coincidido en algunas cosas, pero cuando él estaba en el Chelsea, ahí fue cuando empezamos a tener una relación mayor. Y ahí se genera un hilo de confianza. Un hilo de confianza en el que yo te cuento, tú me cuentas, yo te cuento, tú me cuentas, y tenemos mucha confianza y sabe que es una persona en la que se puede apoyar, y me abro un poco más, ¿no? Y voy un poco más allá. Y en esta parcela en la que tú además controlas y conoces gente y sabes un poco cómo va, sé que me vas a poder ayudar. Y yo creo que tanto con él como con Antoine, como con otros, pues ha pasado así, pero sobre todo porque son mis amigos. Es que son mis amigos. Es que yo las críticas que reciben ellos las siento como mías. Y ahora lo llevo muy bien, pero hace un tiempo lo llevaba fatal.
pero fatal. O sea, yo me fui de la radio y yo era un demonio, Sí, sí. porque no entendía las críticas. Porque yo conocía a las personas, digo, pero ¿cómo Ya. pueden decir estas cosas? O sea, yo he oído barbaridades, sobre todo algunas que sé que son mentiras, gente que se las inventa, pero tranquilamente, y yo me las he comido. Y algunas me he revelado. Algunas me he revelado, porque he dicho, esto no puede ser. Pero normalmente te las tragas y te duelen. Y ellos saben que te duele, pero yo creo que la clave de todo esto es que, que entienden que les puedes ayudar y que lo haces de una manera honesta. Porque, ya te digo, este es un mundo en el que mucha gente se acerca, mucha gente quiere saber, participar, no sé qué, pero yo creo que, me imagino, esto se lo tendrías que preguntar a ellos, pero que por lo que pueden confiar en mí es porque soy una persona honesta. Sí. Que es lo que me pasa con Eder, con otros jugadores, que trabajamos y todo es de una manera muy pasional. Sí, muy real. Sí, porque me gusta, es que me gusta mucho. Me gusta mucho ayudar en esa faceta, sea la de comunicación, sea la mera representación cuando tienes una negociación con un club, o sea para decirle a un chico, o sea, acabo cargado de isquio, venga, vamos a buscar a ver si a través de la nutrición podemos hacer algo con un fisio que te ayude o con un cambio de tal. O hablar del juego, espera, voy a meter a Andrea en la llamada y vamos a hablar de esta jugada, porque no sé cuál. O sea, hablar del juego, a mí yo creo que es apasionante y me gusta mucho lo que hago. Entonces, lo hago muy de verdad. Pero en cuanto a la comunicación, tu trabajo, ¿cuál es con ellos? ¿O en qué les ayudas? Bueno, a ver, comunicación son muchas cosas. El 90 y... Seguramente lo diré mal y alguien que nos esté viendo dirá, no es el 99, es el 95. Bueno, pues más del 90% de los fallos de las crisis en las grandes empresas tienen que ver con comunicación. Con lo cual, ellos son grandes empresas en sí mismos. Jugadores que tienen mucha atención encima, con niveles de fandom detrás, redes sociales, en los estadios, muy grande, con lo cual hay que gestionar cómo se llega a los medios, qué percepción se tiene de ti y también de una manera muy real generar un canal de comunicación para que la gente cuando quiera saber algo de ti pueda saberlo, ¿no? Entonces hay un día a día en eso, hay un día a día porque todos los días pasa algo. Pero tenéis un plan de esta imagen, tú eres esta marca, tú tienes que vender esto, tú tienes que hacer esto. No tanto como eso, pero depende un poco más del perfil. Igual en algún caso sí que estratégicamente se trabaja con una idea, con un fin, con un plan anual y vas dando saltos. También digo que hay algunos que simplemente quieren sentir el apoyo y sentirse protegidos, pero es que como yo creo que tiene que ser lo que quiera el jugador, yo no quiero imponer un método. Es decir, yo no quiero llegar y decir, no, mira, esto se hace así. Pues yo quiero saber si tú estás cómodo con eso. Y igual no. No, esto yo no... Vale, pues vamos a hacer lo que te haga sentir bien. Y yo creo que de ahí parte todo, ¿no? Entonces, hay jugadores que tienen mucha personalidad para algunas cosas y otras les cuesta mucho más y tienen que sentirse incentivados. Y luego hay una relación con el club te pide cosas para que el jugador haga, y bueno, pues hay que tener un canal de comunicación y hay que ayudar, y sobre todo ayudar. Estás dentro del engranaje y ayudar. Y luego van pasando más cosas. Porque luego, claro, al final estás dentro y del entorno, de la vida de una persona, y esa persona pues recurre a ti para cualquier otro tipo de cosa y bueno, pues ya está, estas cosas se van dando. De la creación del documental de Griezmann, ahora se ha estrenado el documental de Thibaut Courtois, parece que hemos pasado de no haber prácticamente nada a ver mucho contenido sobre deportes, ¿no? Pero ahí también hay diferentes calidades de documentales. Se ven que unos, desde mi punto de vista, les falta un poco de alma y chicha, ves medio capítulo y yo por lo menos los quito, y hay otros que te llegan hasta adentro. All or Nothing, Manchester City, o muchos otros que te puedo decir, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú la situación ahora mismo de esa producción de contenidos en torno al deporte y al deportista? ¿Cuál es la diferencia entre algo que enganche y se ve real o otros que se ven, esto no acaba de funcionar? A ver, yo creo que es muy delicado tener que decirle a alguien que luego va a ser consumidor, como muchos de los que nos ven, de esos contenidos, que lo primero es que tiene que vender. Pero es que cuando tú generas un contenido, actúas sobre dos partes. Una consciente, te gusta el City, te gusta el All or Nothing, y otra que es el inconsciente, que es cuando te enganchas y no sabes por qué te has enganchado. Y ahí está actuando muchas veces tu parte oculta del cerebro que te está diciendo, esto puede estar bien, ¿no? Entonces,
es porque hay una parte que vende, ¿no? Y hay una parte que engancha y que sobre todo tiene que tener un buen guión, tiene que tener una buena factura de lo que ves. A veces te atrae. Yo he visto documentales de temáticas que a mí no me interesan nada y de repente me he enganchado porque me gusta mucho lo que estoy viendo. Porque es una buena factura, una buena música, una buena guionización que te atrae, ¿no? Entonces ahora ha habido mucho biopic, hay mucho biopic, pero yo creo que en el mundo del deporte el siguiente paso es que haya contenidos con un objetivo. Es decir, el objetivo del contenido es este. Y ahí puede haber un nuevo interés. Claro, el riesgo es que el objetivo a ti no te interese. Entonces, si lo que van a hacer, si lo que el protagonista en cuestión va a hacer no te interesa, hubo este contenido de David Beckham en moto, ¿no? Creo que fue por el Amazonas, o no sé por dónde, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que te interesa el personaje, mola, entonces te involucras. Igual te interesa más su biopic, pero yo creo que tiene mucho que ver con objetivos para hacer cosas que te lleven a tener una historia, ¿no? Más que tenga que ver con hay un conflicto, entonces ese conflicto cómo se desenrosca. Bueno, es un momento interesante porque hay mucho, es verdad, hay mucho y el que lo quiera hacer ahora, pues o es una super mega estrella a la que tú quieres conocer o tiene que tener algo, tiene que tener un objetivo. Yo estoy muy obsesionado en hacer trascendente la historia a través del deporte. La historia mundial. Me gusta mucho, entonces me encantaría poder hacerlo y poder pegarlo, ¿no? Y ver cómo se podría hacer eso. Vamos a tu faceta de periodista. Periodista de Vitoria, un tío de Vitoria. Un tío de Vitoria. Que de repente se cuela en uno de los programas más escuchados de la radio deportiva española. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo has llegado ahí? Buah. ¿Te hago la versión corta o...? La que quieras, tiempo tenemos. Es muy complicado explicarlo sin decir que tuve suerte. Porque mucha gente que también, de la gente que nos ve, estará diciendo, pues yo también me he matado a estudiar y yo he metido muchas horas y yo he hecho no sé qué y a mí no me ha pasado. Y tengo mejor voz que este y sé más de fútbol o sé más de deporte o lo que sea, ¿no? Yo tuve suerte y caí en los momentos concretos, me iban pasando cosas que me llevaron hasta ahí. Yo la verdad que cuando en 2012, verano, ya era, yo creo que fue el 1 de septiembre, ¿no? Que hice el primer toque, no acababa de creerme o de ser consciente de lo que estaba haciendo, porque me lo tomé como un juego de niños. Cosa que ahora, vista con perspectiva, me arrepiento un poco, porque ahora lo haría de otra manera, pero entonces era como, hostia, he escalado el Everest. Y estoy aquí arriba y soy el puto amo, ¿no? No el puto amo como sé más que nadie, ¿eh? Que no me confunda nadie, pero sí como, joder, ostras, he llegado aquí, ¿qué más puedo hacer? O sea, y entonces, bueno, pues yo era un tío de Vitoria que le encantaba el periodismo deportivo, que de manera indirecta empecé a ayudar en R. Ratia, de R. Ratia me voy a Canal Gasteiz, de Canal Gasteiz, de hacer el programa oficial del Deportivo Alavés, me voy a una revista de economía, fíjate, que iba un poco más por lo que yo había estudiado, que era el tema de marketing. Me quedo ahí un tiempo y de ahí salto a Onda Cero, de Onda Cero estoy un tiempo, me voy a COPE y entonces en 2005 me vuelven a fichar en Onda Cero y ahí ya lo empecé a sentir. Sentía que había un camino. O sea, esto es como te van pasando cosas y tú reaccionas a lo que te va pasando o te pasa algo y eres consciente de que eso te está dirigiendo hacia algún sitio. Y entonces cuando yo llego a Onda Cero en el año 2005, yo sí tengo la sensación de que si lo hago bien, que esto es increíble, es una suerte acojonante. O sea, que si lo hago bien, voy a poder llegar a algo. Y entonces, es que pasó un año. O sea, yo en 2006, un año después, yo fui a la Final Four con Tau Cerámica a Moscú, en el año 2005, y en el año 2006, durante la Final Four de Praga, me llama el que era mi jefe en Madrid, Ángel Rodríguez, y me dice que me trasladan a Madrid y que voy a ser el alter ego de Javier Ares. O sea, yo no sabía ni lo que significaba, pero yo dije sí a todo. O sea, sí a todo. Yo llegué en un momento de la empresa que estaba en un ERE, Pipi Estrada salía, yo llegaba por él. Yo llegaba por él. Me acuerdo que además llegué por él y el primer programa, ese verano, Onda Cero ficha Iñaki Cano. Y le pone a presentar la noche. Había salido JJ Santos y estaba Iñaki Cano. Y el primer evento que hay, el primer programa de Iñaki es: llega la selección española que ha ganado el Mundial de Baloncesto en Japón. Tú eres de Vitoria, baloncesto, para ti. Entonces yo metido en un autobús ahí esperando al equipo. Y estaba Pipi.
Yo había llegado por Pipi. Y me mira el pichón, que es un fenómeno, y me mira y me dice, la culpa no la tienes tú, ¿eh? La tiene el hijo puta de tu jefe. Y yo estaba que me quería morir. Yo, joder, Pipi, no. Porque entonces para mí era como, de repente, hostia, estaba en Madrid, estaba con los que eran mis ídolos. Sí, Pipi, claro. Alfredo, Rossetti ya no estaba en la radio, pero estaba por ahí, yo qué sé, Alejandro Mori, Romero, todos, Ares, todos estaban ahí. Yo era como, la hostia, y me mandan a mí a recibir a Pau Gasol, yo voy a tener que parar. Bueno, pues sí. Y me acuerdo que aquel primer programa lo hicimos en el Chistu. Y con la cena del equipo que había ganado el Mundial. Y a partir de ahí, todo, pues eso fue lo primero que hice en Antena, pero lo mío era ser un poco la cabeza pensante detrás de Javier Ares y un poco coordinar todo lo que había afuera. Eso lo hice desde el año 2006 hasta 2010 y ahí empecé a ser productor internacional por unos cambios que hubo cuando el movimiento de SER, COPE. También hubo compañeros de Onda Cero que se marcharon a COPE. Es verdad, y fue cuando saqueó Paco González y todo su equipo, ¿no? Fueron a la COPE. Ficharon a Arantxa Rodríguez, que se fue a COPE, José Luis Corrochano, Mario Torrejón, que se fue a la SER. Y bueno, hubo ahí un movimiento y a mí me ponen a hacer producción internacional. Y producción internacional, cerrar Juegos Olímpicos, organizar eventos. O sea, yo pasé de estar haciendo el Baskonia al Alavés, la pelota, no sé qué tal, a estar haciendo en una pantalla con no sé cuántos campos, organizando entrevistas después de un partido, no sé qué. O sea, yo no sabía ni lo que hacía, básicamente, pero tenía que aprender muy rápido. Y me entregaba mucho y yo quería aprender, con lo cual iba más rápido todavía. Y en el año 2010, a mí, estando en COPE, mi jefe, Roberto Arrillaga, al que amo y recuerdo con mucho cariño, me dijo, un día estábamos en la redacción y nos dice a una compañera, Camino Negral, y a mí, nos dice, ¿qué sueño tenéis? ¿Qué queréis ser de mayores? Y no sé, Camino no sé qué dijo. Pues yo comprarme mi piso aquí en Vitoria, no sé qué, no sé cuántos. Y yo dije, pues yo quiero narrar cómo España gana un mundial. Hostia. Y dice, no, pero de verdad. Y yo, no, que te lo estoy diciendo de verdad. No, joder, pero a ver, de verdad. Yo, no, que yo creo que lo puedo hacer. Y entonces en el año 2010, Onda Cero me manda a Sudáfrica a hacer un programa diario. Y yo me acuerdo que yo le mandé un mensaje a Robert el día de la final del Mundial desde el Soccer City. Entonces ahí hay ese tsunami, esa serie de movimientos y a mí me ponen a presentar los viernes. Ángel había pasado a presentar el programa diario y a mí me ponen a hacer su sustitución y los viernes, ¿no? Y ahí empezamos a hacer una cosa que le empecé a llamar al primer toque sesión golfa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hacíamos cualquier barbaridad. O sea, yo he utilizado mucho la radio para hablar con mis ídolos. Me pasó con Arconada. O sea, yo quería hablar con Arconada sí o sí. Punto. Ya está. Era mi ídolo. Yo de pequeño me vestía de Arconada. Yo iba a Donosti a ver los partidos de la Real, siendo muy del Alavés, pero yo era de Arconada. Y entonces yo hice un programa genial con Azuara, con Arconada, pero luego hacíamos gamberradas, pero increíbles. O sea, la gente de Pantomima, que ahora están tal, pues los traíamos al programa, no sé qué. Yo entrevisté a Ibai, cuando nadie sabía. Yo llevé a DJ Mario, me acuerdo, lo llevé a la radio y le digo, pero vamos a ver, vosotros os habéis hecho famosos jugando al FIFA. O sea, a mí explícame esto. O sea, en aquel entonces, ¿no? Entonces hacíamos como muchas, pues eso, canalladas. Y aquello llamó la atención. Y en 2012 pues me dan al primer toque. Y así llegué, un canterano llegando a primera línea, que era algo absolutamente increíble. Te metes ahí en el círculo y al final te dan esto. Nosotros aquí también utilizamos para hablar con nuestros ídolos, pero hemos intentado contactar con Rafa Nadal, pero no hay manera, macho. Y veraneamos todos los años ahí, pero no hay manera. Pues Rafa tuvo conmigo un detalle brutal. Porque el día que yo dejé el programa, en 2016, me escribió. Mira. Y además me puso una cosa increíble. O sea, habían pasado 2 días y me dijo, perdona Héctor, que no te he escrito antes. Y digo, Rafa Nadal pidiéndome perdón porque no me ha escrito antes. Qué grande. No, seguro que te va a ir bien, no sé qué. Yo, la verdad que me quedé loco. Sí. Que habla un poco de la calidad de las personas. Que van más allá de... Me dejó alucinado. De esto. Y de ahí pasas al primer toque, pero luego pasas hasta al fin de semana. Sí. Es decir, a Radio Estadio, donde es un programa totalmente diferente. Pasas de la noche, de ese estilo quizás más tranquilo, más de analizar lo que ha pasado en el día, otro tipo de noticias, colaboradores, a de repente tralla, partido, para arriba, para abajo, una conexión, otra.
¿Cómo te llegas a...? Porque imagino que al salir del primer toque ya pensarías, bueno, ya he hecho esto, ¿ahora Bueno, qué, no? el día que a mí me comunican oficialmente que voy a dejar de hacer el programa, al mismo tiempo me dicen que no saben si hay sitio para mí. Hostia. Sí, sí. Ese día me dicen, pues la verdad que no sabemos si hay sitio para ti. ¿Y cómo es eso para un periodista? Muy duro. Porque claro, tú ahora estás en la representación, tal, más encaminado, tienes más cartas, ¿no?, sobre la mesa. Muy Pero en duro. ese momento, un periodista, si no... Muy una duro. vez haber estado en la cima... Muy duro, muy duro. Fue muy duro. Muy difícil de entender todo lo que estaba pasando, sobre todo por cómo pasó. Yo me enteré, ya me estaba enterando tiempo antes. Pero, y además es muy jodido, porque entras en la redacción y todo el mundo te mira como, mira este pobre. ¿Sabes? Como, te ven como con cara de, Sí. Y todo el mundo se compadece y tal. Es como un poco una mierda, ¿no? Pero yo hablaba con mis amigos, con la gente más cercana a mí, y yo entendía que algo podía cambiar para beneficiarme, estando allí. Pero no era capaz de comprender que yo me tuviera que ir de Onda Cero. Entonces, cuando a mí me dicen que puede que no haya sitio para mí, yo me quedé flipado. O sea, entonces sí que no lo entendía, porque había sido siempre alguien que había intentado ayudar, que siempre estaba ahí. Venía otra persona, que era José Ramón de la Morena, no cualquiera, y yo iba a intentar ayudar, pero me dijeron eso. Y fue José Ramón el que me dijo que contaba conmigo y que quería que me quedase y que quería que estuviera allí, que pudiera ayudar. Y él fue, si él hubiera dicho que no me quería, yo me hubiera tenido que ir. De hecho, yo negocié con otra cadena ese verano y al final un poco que Joserra quería que me quedase y que yo también necesitaba un poco de oxigenarme y tal, me vino bien. Me podía haber marchado teniendo opción para irme, pero me quedé y lo hice convencido, la verdad. ¿Cómo es esa llamada en la que te llaman para echarte y de repente para por lo menos invitarte a que igual no hay sitio, igual te tienen que invitar a salir, no echarte? Es que me enteré pero... mal, me enteré muy mal. Me enteré muy mal porque yo venía, de hecho ya sabía, o sea, bueno, había hablado con mucha gente ya y tal, pero desde mi casa no me lo decían. Y hubo un día que alguien en comunicación corporativa comete un error, manda un comunicado interno con una serie de noticias en las que se contaba esto, dando una especie de casi de oficialidad a la noticia, en un comunicado interno que me llega a mí. Entonces yo me sentí muy mal, me sentí muy humillado. Me sentí muy humillado. Es verdad que ha habido veces en A3 Media, que es una casa a la que respeto y quiero muchísimo, porque me han dado una oportunidad que alucinas. Pero es verdad que hubo veces que conmigo no tuvieron nada de tacto. Nada, nada. Y a las personas las respeto, pero hablo de temas profesionales, las respeto muchísimo. Pero a nivel profesional hubo momentos en los que nos respetaron menos de lo que nos merecíamos, porque estábamos haciendo algo muy distinto, radicalmente distinto. De hecho, el otro día se publicó, creo que en un blog que habla mucho de radio, de Pacman, de un tío que le encanta la radio, escribe mucho sobre la radio, que en ese momento en el que nosotros estábamos haciendo el primer toque, estábamos pulverizando en la franja de menos de 25, que era algo crítico para nosotros, era buenísimo. O sea, yo les dije, yo me acuerdo de meternos en un despacho y decir, tíos, lo estamos haciendo bien, estamos yendo a la gente que queremos, porque esto es los que dentro de 4, 5, 6 años nos va a hacer líderes. Es que yo lo veía, digo, esto nos va a hacer líderes. Solo tenemos que saber cómo hacerlo. Y en ese momento lo estábamos haciendo bien. Pero es verdad que luego también en el programa se desinfló, bueno, cosas que suceden que son mucho más profundas de analizar. Pero bueno, yo aún así, cuando llegó Joserra, a nivel personal, él tuvo tacto, supo cómo hacerlo. De hecho, su primera entrevista fui yo. Que todo el mundo estaba esperando, ¿cuál va a ser la primera entrevista a Joserra? Y fui yo. Me lo dijo 5 minutos antes de empezar. Me metió ahí en el despacho y fue súper cariñoso, muy respetuoso. Creo que habla muy bien de él haberlo hecho así y bueno, pues luego ahí estuvimos esa etapa hasta que ese año terminó y empecé a hacer Radio Estadio. ¿Cómo es trabajar en la noche? Porque claro, los horarios, o sea, nosotros desde casa lo vemos bien, ¿no? Es decir, el programa a la mañana, cojonudo, te levantas, te tomas el café, pones la radio, pero se han levantado a las 3 de la mañana. Sí, pero es que el de la noche... Me imagino que te pegarás prácticamente todo el día trabajando, ¿no? Sí, bueno, a ver, tú te levantas muy pronto con la llamada de tu productor diciendo que, a ver, para hoy tenemos... Y ya empiezas desde las 10 de la mañana, ya empiezas con eso, ¿no? Igual resulta que una entrevista que se te ha adelantado por lo que sea, pues tienes que irte a la radio, luego volver, o grabarla por teléfono y luego
o con el equipo que tengas en casa, grabarla y luego rehacerla cuando llegas, bueno, es un lío. Es un lío. Y luego acabas el programa con un subidón terrorífico y hasta las 3 y pico no te duermes. Yo en NBA he disfrutado a tope, porque, claro, vas con todo el subidón y no puedes descansar, pero duermes poco. ¿Y el periodismo deportivo? En esos años, con esos grandes elefantes que había, José Ramón... Bueno, pues había que ser diferente. Había que intentar ser diferente. Yo creo Pero que hay competencia, se percibe esa competencia, Sí, es decir, sí. la competencia de García y de la Morena. No esa. No, pero No esa, pero sí que había competencia. O sea, no esa de ir a casa. Yo he ido a casa de un jugador a descolgarle el teléfono. Está muy feo eso. Para que el otro no le pudiera llamar y le llamara el que te tocaba a ti, ¿no? Pero sí competencia porque querías llegar a las cosas. De hecho, una de las primeras cosas a la que se enfrentó la redacción de Al Primer Toque fue al caso Ana Tarrés, que en ese momento era lo más de lo más. Y nosotros conseguimos aquella entrevista con Ana porque Ana nos eligió a nosotros gracias a un periodista de Onda Cero que se llama Rafa Fernández, que para esas cosas es un crack, y consiguió esa entrevista y nos puso en boca de todo el mundo porque fuimos nosotros los primeros en hablar con ella, ¿no? Entonces sí había esa competencia, además las llamadas, tal, la manera de actuar. Ha habido momentos en los que ha habido ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones feas en las que tú te calientas, porque sabes que alguien te está segando la hierba claramente. Pero bueno, creo que éramos muy ingenuos. Si ahora me pilla un poco con el background de ahora, creo que algunas cosas hubiera sido más consciente de que me lo estaban poniendo difícil. Sí. ¿Qué diferencia hay? Porque llegas a Radio Estadio, programa del fin de semana. ¿Qué diferencia hay entre la noche y el fin de semana? El programa de la noche es un programa de artesano. O sea, tú lo haces, tú lo creas en función, más allá de las entrevistas que te mole hacer o tal, tienes que hacer un poco actualidad. En ese momento se podía entrevistar a mucha gente, todos los días podías entrevistar a un entrenador, un jugador, un presidente, X. Podías armar una historia, ¿no? Y luego sí, había días que nosotros no teníamos debates. O sea, ahora todos los programas tienen opinión todos los días. Yo hacía el programa y solo tenía opinión teóricamente de programa íntegro los jueves, que yo me sentaba con Capa y Segurola y hablábamos un poco de la vida, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros abríamos con actualidad, entrevistas, lo que tuviéramos, y luego sí, había alguna cosita de opinión, pero no era lo más importante del programa, ¿no? Ahora es imposible, pero es un poco de artesano y el fin de semana es a lo que te toque. A lo que te toque. Lo que venga. Sí, a lo que venga. Entonces, improvisación. Sí, el horario, la liga te da la escaleta, te dice a las 2 tal, a las 6 el otro, y ya tú agárrate. Entonces yo por eso me sentía más cómodo en el segundo, porque me gusta más improvisar. Me sentía más cómodo, más libre, más capaz de haber hecho mucho más. Creo que podía haber hecho mucho más en la improvisación de Radio Estadio, y creo que hice todo lo que pude en Al Primer Toque. Esto lo tengo clarísimo. Y que mi sitio era Radio Estadio. Porque el programa yo no había hecho nunca eso, pero sabía perfectamente cómo se hacía porque con Ares lo había visto y además de él había podido aprender alguna cosa, de otros que había escuchado había aprendido otras y quería darle mi sentido, ¿no? Pero me mola mucho el directo del fin de semana, me mola lo que más. El tema de los colaboradores, ¿los elige el director del programa o te los da la cadena? No. Porque los colaboradores, ahora sobre todo estos años, cada vez tienen más relevancia, más importancia, ¿no? Sí. No es lo mismo tener en un momento pues a Segurola o a Valdano que tener a Cañizares, que tener a Álvaro Benito, que tener a... Es decir, ¿los elige el director o los elige la cadena? Puede que la cadena te proponga alguna cosa, igual en el caso de A3 Media es un conglomerado. Claro, un conglomerado de gente que puede que, oye, ¿se te ha ocurrido que aquí está no sé quién y podemos hacer? Pues eso es una propuesta que te hace la cadena, a mí nunca me han impuesto a nadie. Yo he usado a los que he querido y yo he propuesto al 90% de los que he tenido. Es verdad que en algún momento sí que ellos era más editorial, de igual esto no nos gusta tanto, creemos que esto igual habría que cambiar en base a encuestas, cosas que iban haciendo por fuera, qué gusta más, qué gusta menos, pero bueno, ahí es un poco la idea que tenga el director. ¿Y por qué termina esa época de periodista y das el salto a, como hemos empezado, a la representación? Quería dejarlo yo, no que me dejara a mí. Y tenía la impresión de que por mi carácter y por cómo era yo y las cosas que yo ya iba, digamos, el peso que yo ya iba encontrando, me podía llevar a una confrontación dentro de la cadena.
ya me había pasado con Pedrerol y me estaba empezando a pasar con José Ramón. Y me había pasado con Javier Ares. Con el único que no me pasó fue con Ángel Rodríguez. Y me estaba pasando, ¿por qué? Pues porque cuesta mucho, cuesta mucho que te entiendan que tú por opinar y por querer aportar una opinión para intentar sumar dentro de un engranaje, no estás criticando a alguien. Estás sumando. Y si la otra parte no lo percibe como tal, pues bueno, pues entonces empiezan los problemas. Eso en algún caso. En otro será de choque de caracteres o lo que fuera. Y en el caso de Pedrerol sí era un poco un posicionamiento dentro de la A3 Media que parecía un tour de force, ¿no? Ellos entendían que la antorcha, la bandera, tenía que ser la suya y yo entendía que eso no sumaba para el mundo del deporte. Era mi opinión. Sí es verdad que luego la he matizado un poco con el tiempo, porque creo que igual fui un poco radical con ese tema. Pero bueno, yo defendía lo mío. Y si no me defendía yo, muchos no me iban a defender. Entonces, un poco por todas esas cosas. Además, no eran cosas críticas, ¿eh? No es que fuera por la redacción a broncas todo el día, ¿no? Sí, sí. Pero eran un poco señales de cosas que yo decía... Sí. Igual ahora... No esa conexión... Sí, igual ahora hubiera pasado el tiempo y salió Joserra y no sé qué, y luego hubo cambios, igual hubiera estado súper bien y tal. Sí. Que yo, insisto, con la gente de la casa, con la dirección general, con la gente de A3 Media, que siempre estuvo ocupada de mí, preocupada por mí, súper bien. O sea, a nivel personal, yo cero quejas. De hecho, cuando tuve alguna situación personal fea, me ayudaron un montón. Pero sí que entendía que... Sí, que se estaba enmarronando. No, sí, que luego en mi caso, la apuesta, era por otras cosas que no eran deporte. Entonces eso a ellos les vale, pero a mí no. Entonces yo quería, si a mí esto me va a enamorar, tiene que ser porque ellos den todo por esto. Y yo creía que o subía un nivel más o eso no iba a pasar. Es decir, yo no podía estar discutiendo para tener que decir que hay que hacer un Atlético de Madrid-Valencia y hay que darlo y hay que estar. Yo no tengo que discutir esto. Sí. O sea, no quería discutir. Y que un Osasuna a la vez también es importante. Y que el programa local de Pamplona es importante. Y el programa local de Almería también. Entonces, son cosas que yo creía que no tenía, que eran guerras perdidas, que eso me iba a llevar a exigirme en unas confrontaciones muy fuertes. Y bueno, pues no lo entendí. Con Joserra también me pasó alguna vez, pero yo recuerdo el último día que me fui, le dije, Joserra, no me voy por ti, ¿eh? O sea, que sepas que no es por ti, es por mí. Y era por mí. Todo esto que estoy diciendo es por mí. Porque yo exigía, me estaba exigiendo más y yo quería tener esas cosas que no iba a tener. Y ya además, por otro lado, yo tenía una idea de un plan, de algo que podía hacer que me llenaba mucho más, que me ilusionaba, que era como tirarme un ruedo absolutamente desconocido para mí. Bueno, absolutamente tampoco, pero muy desconocido para mí, como persona podía crecer. Y lo hice. ¿Qué mundo es más difícil, por lo que comentas? Porque mucho se habla, ¿no? El ego de los deportistas, de los futbolistas que viven aislados, pero luego el periodismo ha dado grandes figuras en las que, ostras, de ego saben un rato, son figurones, más que figuras. Entonces, sí. ¿Qué mundo es más complicado, más cruel, más difícil? Yo he tenido la suerte de coincidir con estrellas de la radio. José Ramón de la Morena, José María García, Javier Ares, Carlos Herrera. Yo he tenido la suerte de conocerles, de ver cómo son estrellas. Yo me acuerdo una vez con Joserra que él me decía, ahora que has llegado a presentar el programa por la noche, porque un día yo estaba en Onda Cero y le llamé para comer. Porque, oye, no nos conocíamos personalmente y yo quería aprender de él. Y dice, ahora vas a ver fantasmas por todos los lados. Entonces me acuerdo mucho de aquellos consejos. Pero ellos, por cómo eran, cómo son, los prefiero a algunos del mundo de la representación. Es decir, prefiero la vanidad periodística a la otra. Porque la otra tiene que ver exclusivamente con la pasta. Y esta tiene que ver mucho con dar la noticia, ser el primero, llegar antes, hacer algo más, pero tiene que ver con algo que al final es muy artesanal, que es hacer un programa. Lo otro no, lo otro tiene que ver con pasta. Y si te tengo que matar porque quiero eso, lo voy a hacer. Y yo eso no lo respeto. No lo puedo respetar. Y sin embargo, lo otro sí lo respeto. Por eso te he dicho antes que el tema de Pedrerol, con el tiempo he modificado mi opinión, porque él hace algo que yo no sé hacer. Y que yo creo que se pueden hacer otras cosas que a mí me pueden molar más, pero aún así es una idea, están siguiendo una idea.
Haciendo algunas jaimitadas, seguro, pero que yo no haría, también seguro. Pero eso, comparado con otras cosas de este mundo de la representación, yo lo prefiero. Yo lo prefiero y lo llevo mejor, o lo he llevado mejor que cosas que veo aquí ahora que digo, ¡fua! Sí, sí. O sea, esto, porque te puedes llevar por delante la vida de una familia. Porque imagínate, estos estafadores que se dedican a engañar a gente. Sí, se dedican a engañar a gente abiertamente y que es un problema. O Muchas sea, carreras frustradas de deportistas por una mala elección de un representante, por ejemplo. bueno, también da igual. También es verdad que ese poder también lo tienen los periodistas, ¿eh? Es decir, unas noticias mal dadas conocemos en el mundo del deporte, o ya no hablemos de la política, en la que una noticia dada de una manera o de otra se lleva por delante a una persona, ¿eh? Sí, pero eso es diferente. Es decir, o sea, sí, pero es otra parte distinta. A la que yo voy es esta en la que tiene mucho que ver el ego y lo otro es mala praxis. Pero es que la mala praxis en el mundo de la representación, cuidado. Sí, sí. Es que FIFA, un organismo que está por encima, ha tenido que llegar para decir, vamos a regular esto porque hay muchos piratas en el mar. Entonces, y en el periodismo, sí, éticamente vemos que hay cosas que no nos molan. Pero es como el entretenimiento, ¿no? Yo he conocido a muchísima gente viviendo en el mundo del entretenimiento, realities y demás, que al principio decía, no, porque el periodismo no es esto. ¿Qué es todo? ¿Qué es el periodismo? Estar todo el día territorio comanche, ¿no? Arturo Pérez Reverte. Pues sí, pero no solo eso, hay más cosas. No se puede ser tan radical porque el entretenimiento es algo que te saca de la realidad, que te hace ver otros ángulos de la sociedad, lo que sea, da igual. Y todo es respetable dentro de algunos parámetros. Evidentemente no hablamos de según qué cosas muy grotescas, ¿no? Pero yo ya te digo, yo respeto mucho más esa vanidad y ese ego del periodismo que el otro. El otro es delicado. ¿Vas a volver al periodismo? No. Lo tienes claro. Nunca, si te dieran el proyecto de tu vida tal y como tú quieres, con quien quieres. Me lo han ofrecido, tampoco. me lo han ofrecido, pero no ha pasado. Me lo han ofrecido, sí, después, no al poco tiempo, al tiempo de haberme marchado de la radio tuve la oportunidad de hacer otra cosa y no quise hacerlo. Salí colaborando con DAZN. DAZN, la verdad que la gente de DAZN súper bien porque intentaron que me quedara, que hiciera más cosas con ellos y yo no quería, es que no tenía tiempo. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que tengo ahora, que es mi tiempo. Que lo puedo administrar como quiero, que lo puedo dedicar a quien quiero y sobre todo que aprendes un poco a que hay unas líneas que tienes que proteger, que es tu familia, tu casa, mis hijas, mi mujer, que es lo más importante que tengo. Bueno, Héctor, oye, muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a hacer un test que le hacemos a todos nuestros invitados. Llevamos ya más de una hora, no te queremos robar más tiempo, que bastante nos has dado ya. Antes de nada, John también prepara la sudadera para que se la demos a Héctor. Este test lo han respondido todos nuestros invitados. La primera pregunta va a ser quizás la más comprometida y vamos a ver cuál es tu nivel de pelota. Pero bueno, mejor pelotari de la historia. Titín. Mejor deportista de la historia. Michael Jordan. Mejor futbolista de la historia. Tendrás que decir Griezmann, porque dijo que comía en la mesa de Cristiano y Messi. No lo dijo. No lo dijo. Le preguntaron por ello. ¿Tú crees que...? Fíjate, esto fue una de las perversiones del periodismo. Yo te pregunto por algo y si tú respondes, ya tú asumes mi titular. Claro, fíjate. No lo dijo. Antoine, cuando si un día te entrevistamos, no va a pasar. Mejor futbolista de la historia, Luis Arconada. Vale. Porque es mi ídolo. Y ya está. Mejor equipo de la historia. El Alavés. Vamos, el Alavés de 2001. Una comida. Huevos fritos con patatas, toda la vida. Una bebida. Pues diría que clara con limón, ¿no? Sí. El pica de toda la vida. Un lugar para perderte. Vitoria. Y un mensaje que quieras dejarnos para terminar. Bueno, que está bien que la gente tenga iniciativas como esta de a partir de un deporte generar un contenido alrededor del deporte e ir más allá. Y tener la constancia para poder hacerlo es muy importante porque a veces cuesta tenerla, pero mola mucho y nada, que os animo a que sigáis y sobre todo a la gente, ya que ha escuchado de periodismo, el que quiera ser periodista que sepa que es una profesión maravillosa, que es ser contador de historias.
Esto es lo mejor de... A mí me parece lo mejor de la vida. Y ser una persona que ayude la carrera de jugadores jóvenes, que la gente que está empezando sepa que puede recurrir a gente noble, honesta, no por mí, sino porque hay muchos agentes que lo son, gente local, mucho más pequeños, pero que sobre todo quieren ayudar a los chicos y a los deportistas y a las chicas a llegar a sus objetivos, sean cuales sean, sea la cima del Everest o sea la cima del Monte Urquiola, ¿no? O sea, no pasa nada, cada uno tiene sus límites, sus cosas, sus realidades, pero que la gente recurra a gente que hay alrededor, que seguro que están para ayudarles. Y gente honesta, y para eso Andrea Orlandi, por ejemplo, tiene unos vídeos en YouTube, en otro canal, en la media inglesa, es verdad, muy buenos, en los que cuenta muchas cosas de su esto que sirven, yo creo, para ver un poco lo que es el mundo de... Correcto, está bien, está bien. Bueno, yo, pues le damos la sudadera, así John también sale, porque si no salgo aquí siempre yo. Oh, qué bien. Aquí, qué ricasco, de pilota. Qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Así que muchas nada, gracias. Oye, un auténtico placer, es que ricasco. Gracias. Y ya nos seguiremos viendo. Perfecto. Vale, gracias. ricasco.